What Russia did when it decided to invade was actually rational. That doesn't mean that we like it or approve of it, but that it was rational. Then in 2008, the trouble started. And Angela Merkel has said that the reason that she was opposed was because she thought that Putin would view it as a declaration of war. The Russians made it unequivocally clear that this was not going to happen. Amigos, me gustaría compartir con ustedes un episodio impresionante que está ganando popularidad en YouTube estadounidense, en el que el conocido profesor de Relaciones Internacionales, John Mearsheimer, destroza la política de Estados Unidos y Europa hacia Rusia. Según él, Rusia nunca ha adoptado una postura agresiva. Por el contrario, tras la disolución de la URSS, buscó la amistad con el occidente colectivo, intentó integrarse en el nuevo orden mundial y poner fin a las reclamaciones geopolíticas mutuas. Sin embargo, en algún momento, según Mearsheimer, en Washington decidieron actuar de otra manera, y ahora Rusia es la amenaza número 1. Amigos, prepárense para disfrutar de las sabias palabras de uno de los expertos más conocidos en relaciones internacionales, y yo también diré unas palabras sobre lo que está sucediendo en las relaciones entre Rusia y el occidente colectivo. Así que, amigos, empecemos. Antes de mostrarles los momentos más destacados de la intervención de Mearsheimer, permítanme decir un par de cosas. En realidad, en la comunidad experta estadounidense, John Mearsheimer y Jeffrey Sachs son probablemente de los pocos que comprenden la política exterior de Rusia. No hacen declaraciones llamativas, sino que se basan exclusivamente en hechos. Según Mearsheimer, lo que está ocurriendo en Europa del Este actualmente es una reacción racional de Rusia, provocada por una amenaza existencial que, en su opinión, ha surgido en la frontera rusa, y el conflicto comenzó mucho antes de 2022, e incluso antes de 2014, es decir, tras la disolución de la Unión Soviética. Fue entonces, debido a una serie de decisiones erróneas tomadas por los países occidentales, según Mearsheimer, que hoy estamos observando en esencia una Guerra Fría 2.0 y un agudo conflicto en Europa del Este. Y lo más curioso es que los hechos que Mearsheimer menciona para respaldar su punto de vista no son retórica vacía, son hechos indiscutibles, hechos históricamente documentados, y solo el perezoso no quiere prestarle atención. Así que amigos, escuchen lo que dice John Mearsheimer en la primera parte de su intervención. Cita: "Incluso has llegado tan lejos como para decir que, en cierto sentido, lo que hizo Rusia al decidir invadir fue en realidad racional. Eso no significa que nos guste o que lo aprobemos, pero fue racional." What Russia did when it decided to invade was actually rational. That doesn't mean that we like it or approve of it, but that it was rational. ¿Podrías explicar tu pensamiento al respecto? Porque esto va al corazón de la cuestión que planteé. ¿Podrían los líderes después de la Segunda Guerra Mundial haber sido más sabios en su enfoque? Quizás nos volvimos demasiado seguros y lentos para reconocer la política real. Creo que eso es precisamente lo que ocurrió aquí. Creo que para entender lo que está ocurriendo en Europa del Este, es necesario volver a los años 90. En aquella época, en la administración Clinton, hubo un gran debate sobre si expandir la OTAN hacia el este. There was a big debate in the Clinton administration about whether to move NATO eastward. Y si la expansión de la OTAN siquiera debería llevarse a cabo. En la administración Clinton había varias personas que se oponían firmemente a la expansión de la OTAN. There were a good number of people who were adamantly opposed to expanding NATO. Porque creían que los rusos lo interpretarían como una amenaza y que a medida que la OTAN se acercara más a las fronteras rusas, todo esto explotaría en nuestra cara. And as NATO got closer and closer to Russia's borders, it would all blow up in our face. Lucharon contra ello con todas sus fuerzas. Entre estas personas estaban George Kennan y el secretario de Defensa Bill Perry, quien incluso pensó en dimitir de la administración Clinton debido a esta cuestión. Pero los realistas fueron superados por los liberales, incluidos el propio presidente, su asesor de seguridad nacional Tony Lake, Richard Holbrooke y otros, quienes creían que la expansión de la OTAN era una buena idea. Who believed that NATO expansion was a good thing. They had a more liberal mindset. Ellos tenían una visión más liberal y pensaban que esto ayudaría a promover la democracia y la prosperidad económica en Europa del Este, y que no sería visto como una amenaza para los rusos, porque ellos verían en nosotros un hegemón benevolente y todos viviríamos felices. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente: los realistas perdieron, los liberales ganaron y comenzamos a expandir la OTAN. Logramos una gran expansión primero en 1999, cuando Polonia, Hungría y Chequia se unieron a la OTAN. Luego logramos otra gran expansión en 2004, cuando se unieron a la alianza los países bálticos, Rumanía, Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia. Pero luego, en 2008, comenzaron los problemas. Then in 2008, the trouble started.
porque en abril de 2008 decidimos llevar a cabo la tercera etapa de expansión. Y esta vez anunciamos abiertamente que la OTAN planeaba admitir a Georgia y a un país conocido en la alianza. Los rusos dejaron claro de manera inequívoca que esto no iba a suceder. The Russians made it unequivocally clear that this was not going to happen. Putin dejó en claro que este sería un paso que llevaría a la destrucción de ya saben quién. Es muy importante señalar que en la cumbre de la OTAN, en Bucarest, en abril de 2008, donde se tomó esta decisión, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, respectivamente líderes de Alemania y Francia, estaban firmemente en contra de la inclusión del país conocido en la OTAN. Angela Merkel declaró que estaba en contra porque creía que Putin interpretaría esto como una declaración de guerra. And Angela Merkel has said that the reason that she was opposed was because she thought that Putin would view it as a declaration of war. Amigos, aquí nos detendremos por ahora. Y antes de mostrarles los no menos impactantes episodios de la intervención de Mearsheimer, quiero decir unas palabras. Primero, ¿en qué está equivocado? Todo el mundo sabe que los estadounidenses le prometieron a Mikhail Gorbachev, el líder de la Unión Soviética, una promesa, aunque oral, de no expandir la infraestructura de la OTAN hacia el este. Esto es un hecho histórico. ¿Y qué país acepta normalmente la expansión de la infraestructura militar de la OTAN hacia sus fronteras? Recuerden cómo reaccionaron los Estados Unidos cuando la Unión Soviética colocó sus misiles en Cuba. El mundo estuvo al borde de una catástrofe y un conflicto nuclear. Y de hecho, la Unión Soviética solo respondió a la decisión de los Estados Unidos de colocar misiles en Turquía. Entonces, ¿por qué alguien al otro lado del océano cree que Rusia reaccionará de manera diferente? Simplemente quiero entender la lógica, y no hay absolutamente ninguna lógica en esto. Parece que no quieren que Rusia exista, o que Rusia pueda llevar a cabo su política independiente y soberana, administrar sus enormes recursos naturales y ocupar una sexta parte de la Tierra. Algunos consideran que esto es injusto. De otra manera, ¿cómo se puede explicar tal política hacia Rusia? En segundo lugar, agregaría que incluso después de la expansión de la OTAN, Rusia mantuvo una postura pacifista. Por ejemplo, literalmente rogó a los Estados Unidos a principios de los 2000 que no se retiraran del Tratado de Defensa Antimisiles, firmado a principios de los años 70, que en esencia fue el fundamento del diálogo ruso-estadounidense sobre la estabilidad estratégica. Pero los Estados Unidos decidieron salir de él y comenzaron a construir un sistema global de defensa antimisiles, desplegando el sistema por todo el mundo, incluyendo Europa, cubriéndose con la amenaza de Irán. Y Putin, por cierto, en su momento propuso a los estadounidenses y europeos crear un sistema de defensa antimisiles colectivo en Europa, pero de nuevo nadie lo escuchó. Los europeos no quisieron leer el proyecto de acuerdo que Rusia envió a Bruselas, un acuerdo sobre la seguridad europea que podría haber resuelto todos los problemas de seguridad en el continente europeo ya en 2008. La OTAN ni siquiera escuchó las propuestas rusas y precisamente en ese mismo año de 2008 comenzó el conflicto en Georgia y luego el conflicto en el país conocido. Por cierto, ¿saben si Europa o los Estados Unidos alguna vez propusieron a Rusia firmar un nuevo acuerdo sobre seguridad europea que tuviera en cuenta las preocupaciones de ambas partes? Yo no recuerdo tal cosa, pero sí recuerdo las iniciativas pacíficas de Rusia, algunas de las cuales mencioné anteriormente. Ahora, amigos, escuchen lo que dice John Mearsheimer a continuación. Cito: entonces, si lo piensas, muchos políticos y figuras conocidas, como Kennan en la década de 1990, y luego Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, afirmaron que era irracional. Bill Burns, quien ahora es el director de la CIA, y en abril de 2008 era embajador de EEU en Moscú, escribió un memorando a Condoleezza Rice, quien en ese momento era secretaria de Estado, diciéndole básicamente que esta era la línea roja más clara y que si seguíamos intentando incorporar a Ucrania en la OTAN, esto conduciría a problemas infinitos. Hubo muchas personas que se opusieron a esto, y yo me uní a ellos cuando, en 2014, después de la crisis en el país conocido, escribí un artículo afirmando que la culpa recaía en Occidente por la expansión de la OTAN hacia el este. Pero lo que ocurrió fue que en cada etapa duplicamos nuestras apuestas. Es sorprendente. Después de que estalló la crisis en febrero de 2014, en lugar de retroceder y revisar la situación, seguimos insistiendo, y así lo hemos hecho en cada paso desde entonces. Y el resultado fue este terrible conflicto, que duele en el estómago al pensar en lo que está ocurriendo en el país conocido. Mi pensamiento final es que la decisión de expandir la OTAN a expensas del país conocido fue extremadamente irresponsable, debido a las consecuencias para su gente y para el propio Estado como una sociedad en funcionamiento. Está colapsando. Creo que esto podría haberse evitado si no hubiéramos intentado expandir la OTAN, pero no lo hicimos, y ahora estamos pagando el precio. Ahora te preguntas, ¿no habría sido mejor si los líderes que dirigieron a finales de la década de 1940 y principios de la década de 1950 hubieran sido más cautelosos y hubieran evitado esta catástrofe? Creo que hay argumentos sólidos para decir
decir que esto es cierto. No hay que subestimar cuántas personas se opusieron a esta política de expansión de la OTAN e inclusión de más países, incluido el país conocido desde el principio. La resistencia fue significativa, pero la otra parte ganó en cada paso. Amigos, desde mi punto de vista, esta es una posición constructiva y una visión objetiva de lo que está sucediendo ahora en Europa del Este. Primero viene la expansión de la OTAN y luego, como dicen algunos expertos en Europa, la política agresiva de Rusia. Todos parecen olvidar el primer hecho, la expansión, y concentran su atención en la reacción de Rusia. Además, justifican la expansión de la OTAN con el derecho de cualquier estado a garantizar su seguridad de la manera que considere adecuada. Pero olvidan un detalle muy importante. No se puede garantizar la propia seguridad a expensas de la seguridad de otros estados.